habilidades. Entonces, de una manera u otra, me parece válido el que usted nos dice eso, porque no solamente se fomentaría el folclore y la identidad cultural, sino que se daría también ese empleo a esos profesores de folclore y cultura, me parece, porque tenemos que recordar que no todos los jóvenes tienen habilidades en música o en artística, por estos casos de las inteligencias múltiples. Pero no sé, ¿qué dice la mesa? Yo puedo decir algo. ¿Cómo no? Ahí dice creación de instituciones que fomenten el folclore y la identidad cultural en los centros educativos oficiales y particulares. Sí, habría que Ahí quitar. me educa, ajá, sí, porque me educa, entonces es la encargada y no va a ser. En todo caso, lo que hubiese sido posible es poner, incrementar las actividades o los grupos folclóricos y culturales en los centros educativos y oficiales del país, y creación de instituciones que lo fomenten en las distintas comunidades, porque no sé, nosotros tenemos un acuerdo a nivel de la ONG que yo regento, que yo dirijo, de crear la primera escuela comunitaria afrosanteña, y lo vamos a iniciar en Llano Largo, y ya para el otro año estamos en ese proceso, ¿no? Pero también la maestra que dirige en Llano Largo, pongo eso como ejemplo, la maestra que dirige en Llano Largo, la parte de extensión educativa, porque hay escuelas que tienen la parte de extensión educativa. Entonces, sí, ella me ha planteado, bueno, vamos a elaborar el proyecto para que los estudiantes el otro año podamos trabajar. Entonces, nosotros ya hemos acordado tanto con la escuela como con la honorable crear esa escuela comunitaria afrosanteña, ¿no? Que se va a dar en esos dos niveles, tanto escolar como a nivel de la... Ajá. Yo pienso que ahí lo que se podría hacer es incrementar en los centros educativos, incrementar actividades de folclore e identidad cultural en los centros educativos, y creación de instituciones que fomenten el folclore y la identidad cultural en las comunidades. O poner ahí, incrementar y crear no sé si la palabra sería instituciones que fomenten el folclore y la identidad en los centros educativos oficiales y particulares del país. Incrementar y crear institución. Incrementar, no sé si entra esa palabra, incrementar, porque incrementar ya es como si ya están hechos. Ya está listo, y entonces se va a seguir, se va a desarrollar, se va a ampliar. ¿Qué dice la mesa? Es que yo hablo de dos cosas. Mire, una cosa es lo que se haga en las escuelas, pues si nosotros hablamos de instituciones, ya eso va a salir de la escuela, no sé cómo se podrá entender, porque aunque sabemos muy bien que en las escuelas llegan instituciones con programas que nosotros aceptamos. Por ejemplo, hace unos años estábamos llevando a cabo un programa que está patrocinado por una institución internacional, que es la formación de liderazgo en los estudiantes. Yo estuve en el programa por 2 años y se ha mantenido. Entonces, sí hay instituciones que entran a los centros educativos con programas entonces sí se puede hacer, incrementar y crear instituciones que fomenten el folclore y la identidad cultural, tanto en los centros educativos oficiales y particulares del país como en la comunidad. No sé si podría ser así. Bueno, eso que usted acaba de decir, por ejemplo, acá en Chiriquí, nosotros trabajamos con la Cámara de Comercio, lo que es el liderazgo juvenil, y lo que hacía era que íbamos a capacitar
en algunos espacios que nos daban la escuela o los colegios, programas, por ejemplo, esta de liderazgo, y que dio muy buenos resultados, porque inclusive yo estuve en una de esas investigaciones para ver si daba resultados, y en realidad hacer eso como que refrescaba a los muchachos y fue válido. Entonces me parece a mí, por la experiencia, y no sé si que crear o fomentar ese lazo entre instituciones que fomenten el folclore, no sé si les pareciese, porque ya hay instituciones, tengo entendido, ¿no? Está la escuela de folclore, y entonces quizás fomentar esos lazos para que el folclore esté bien representado. No sé qué dicen ustedes. Sí se hace, hay actividades que se hacen en las escuelas y que vienen, por ejemplo, también la policía a través del departamento de menores lleva proyectos al colegio que hemos aceptado. Hemos trabajado con la Cruz Roja, hemos trabajado con la Cruz Blanca, hemos trabajado, yo lo digo en mi colegio, con la policía, con otras entidades que llevan proyectos y que acogemos y que son muy buenos para los estudiantes, porque los ayudan en su formación integral y de valores. No sé. Yo creo que en esa misma línea es que yo he manifestado que ya hay centros educativos que tienen jornada extendida. Entonces yo siento que es ampliar o crear o fomentar en los centros educativos las jornadas extendidas para la práctica del folclore, con el apoyo de otras instituciones, ¿verdad? Porque ahí también pueden entrar otras instituciones, ejemplo, en el turno pues ya de la tarde, para que se hagan estas prácticas. Vamos a ver, entonces déjenme ver si hago la redacción. Fomentar el folclore y la identidad cultural en los centros educativos oficial y particular dentro de las jornadas extendidas Profesor, y una pregunta, ¿y las escuelas que no tienen ese programa, cómo entonces lo trabajaríamos? Sí, bueno, precisamente yo pienso que debería haber un abanico más amplio, más oportunidades, no solo que se vea desde Meduca, sino que hubiera la posibilidad, sí, lo que hablan de la jornada extendida son muchas instituciones, muchos colegios que no la tienen. Entonces, pero digo, también, ya sea que se haga en otro punto, aparte de estos tres que ya están, de alguna manera que haya pues la posibilidad de que hayan instituciones, otras instituciones, pero que no solamente se mire como folclore, porque es que las bellas artes son muy importantes también en ese desarrollo integral del individuo. Es decir, lo que se refiere al teatro, a la danza, a la música, a la plástica, y también, ¿por qué no?, al folclore, pero que sea más abierto, no tan cerrado, ¿no?, en una sola área. Y también que no esté bajo el paraguas de Meduca, pudieran haber otras posibilidades o de instituciones que puedan brindar ese servicio a las comunidades, en las comunidades. Muy bien. Bien. ¿Cómo lo escribiría usted, profesor? A ver si lo recoge. Sería la creación de instituciones, creación de instituciones que fomenten las bellas artes, el folclore, algo así, que recoja todo el paquete. O sea, que los chicos tengan ese abanico de oportunidades. Que fomenten las bellas artes, el folclore y la identidad cultural. Bueno, ya eso de la identidad, ya ese sería
resultado, ¿no? Lo que estamos buscando con estas actividades. Pero sí es necesario sí es necesario que se establezca, porque eso es lo que tampoco se conoce bien. La gente no tiene conciencia muchas veces de su identidad cultural y hay que trabajar en la gente en esto. Así es que yo sí pienso que se debe creación de instituciones que fomenten las bellas artes, el folclore y la identidad cultural en los centros educativos oficiales y particulares del país. Yo hubiese puesto tanto en los centros educativos oficiales y particulares del país como en las comunidades. Y no poner las jornadas extendidas necesariamente, porque si hay un centro que no tiene jornada extendida, como mi colegio, pero sí le interesa eso, entonces se ve limitado, porque va a decir, no, es que eso se tiene que hacer en las jornadas extendidas. Pero sí, por eso decía que se hubiese podido poner tanto en los centros oficiales y particulares del país como en las comunidades. No sé si ahí cabe poner entonces las comunidades. Ahí estaría involucradas las comunidades, correcto. Creo que sí, porque recuerden que el planteamiento del problema que tenemos acá en la izquierda es netamente dirigido hacia lo que es la educación formal, pero es válido entonces que agregáramos de la educación no formal, que serían, por ejemplo, que la alcaldía la alcaldía, por ejemplo, diera esos cursos, como bien hacen algunos. Así que voy a colocar eso así. Creación pudiera de ir entonces al final también. Eso que usted está mencionando. Que fomenten las bellas artes, el folclore y la identidad cultural en los educativos oficiales particulares del país. Particulares y comunidades, me dijo, ¿verdad? Centros educativos oficiales, particulares y comunidad, ¿fue lo que dijo, profesora? No, tanto en los centros educativos oficiales y particulares del país como en las comunidades. Como en las comunidades. Ahí arriba entonces debería ser tanto después de cultural, tanto en los centros educativos oficiales y particulares del país como en las comunidades. Ok, bien. Sí. Entonces veamos cómo queda. Creación de instituciones que fomenten las bellas artes, el folclore y la identidad cultural, tanto en los centros educativos oficiales y particulares del país como en las comunidades. ¿Les parece esa redacción? ¿Puede opinar? Claro que sí, profesor. Sí. Quiero opinar a la licenciada Sidney, profesora Sidney. ¿Me lo permite? Claro, sí. Claro. Bueno, primero, no estoy de acuerdo con la creación de instituciones. En el Ministerio de Cultura existe tanto la Dirección de Folclore como la Dirección de Expresiones Artísticas. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esas direcciones, pues son direcciones que hay en el Ministerio de Cultura, verdaderamente promuevan el folclore y las expresiones artísticas en las instituciones educativas, en las instituciones escolares y en las comunidades. Pero crear una institución, si ya la institución está creada, que es el Ministerio de Cultura, que tiene una dirección de folclore, que lo dirige ahora mismo la cantante, ¿cómo se llama? Karen Peralta. ¿Ah? Karen Peralta. Karen Peralta, directora de folclore dentro del Ministerio de Cultura. Así es que eso es lo que tenemos nosotros que hacer, que esas direcciones fomenten el folclore y las expresiones artísticas en las instituciones escolares y en las comunidades. Pero crear una institución, si ya existe la institución, no tenemos que crear ninguna institución. Tenemos que realmente querer que estas instituciones realicen realmente el trabajo de la promoción de las actividades folclóricas, actividades artísticas y culturales que requieren las comunidades. Esa es verdaderamente la idea, porque para crear una institución que ya existe, yo creo que no tiene sentido, porque vamos a crear más burocracia en el país, ya el país está saturado de eso. Entonces, profesor Carlos, ¿qué palabra entonces podríamos reemplazar? Bueno, aquí tenemos
no crear, existe, ya la creación está. ¿Ve? Sería fomentar la participación, ¿ve? La participación de las direcciones de folclore y de expresiones artísticas del Ministerio de Cultura en los centros educativos y en las comunidades. Sí, profesora, yo lo que estaba pensando más es en esa creación de esos espacios artísticos. Si bien existe la institución, pero ¿cómo hacemos que esa institución tenga su sede, tenga una sede, tenga un centro aquí en mi comunidad, en San Francisco de la Montaña, donde mis hijos, mi familiar puedan ir a estudiar folclore, pueden ir a hacer canto, puedan estudiar música? O sea, si bien es cierto, la institución existe, pero ¿cómo creamos esos espacios en nuestros pueblos? Porque lo que queremos es cerrar esa brecha, y esa brecha se cierra llegando a los pueblos, a esas comunidades apartadas. Ese sería el punto. ¿Cómo redactamos esto de tal manera? Porque la institución existe, como dice el profesor Carlos, pero ¿cómo hacemos que esto sea tangible, sea concreto en mi comunidad? Sería la creación de espacios artísticos, no sé, tendría que ir como en esa línea, pienso yo, no sé. Fomentar la creación de espacios alternativos de formación. Vamos a ver. No sé. Fomentar la creación de espacios. Bueno, la palabra fomente ya me tengo que cambiarla. Espacios. Es la creación de espacios artísticos, de espacios. ¿Cómo se llama? Alternativos. Espacios que fomente. No, es que la palabra fomente ya está aquí. Vamos a ver un sinónimo que no lo hay. El Excel no me da palabras. No me da para hacer sinónimos como en el. Sugiero, en lugar de fomentar la creación de espacios, promover la creación de espacios que fomenten. Ok, sí. Promover la creación de espacios que fomenten las bellas artes, el folclore y la identidad cultural, tanto en los centros educativos oficiales y particulares del país como en las comunidades. ¿Qué les parece? ¿Cómo queda ese planteamiento de propuesta? A mí me parece bien, yo creo que está correcto. Sí. Ajá. Yo pienso que está mejor ahora. Qué bien. Sí, quiero participar. Sí. ¿Cómo no? Miren, no hay que perder de vista que estas actividades se pueden desarrollar en los centros educativos y que deben estar también manejadas por los docentes, ¿verdad? En este caso, los maestros, los profesores. La participación de los padres de familia juega un papel muy importante. Recuerden que los docentes no deben manejar fondos. Si hay un conjunto típico en la escuela, el maestro no debe manejar esos fondos, lo deben manejar los padres de familia. Y quiero decirles pues que existe pues el Ministerio de Cultura, y les voy a poner un ejemplo, por lo menos para Herrera y Los Santos. No sé si ustedes saben que se está terminando un edificio del Ministerio de Cultura aquí en Chitré, que está al lado del Centro de Formación Integral Bilingüe de Azuero Papa Francisco. Eso está dividido en dos. Una parte es del Ministerio de Cultura y el otro es el colegio. Ahí se pueden desarrollar un sinnúmero de actividades. Es un teatro enorme. Entonces yo creo que el asunto va por allí, pero no hay que perder de vista pues esto a los padres de familia y a los maestros en este sentido. Sí, la situación es que estaríamos no solo dependiendo de Meduca, estamos abriendo el abanico con espacios alternativos que de repente pudieran ser no los docentes propiamente de Meduca, ¿verdad? Los maestros, sino que estamos ampliando y abriendo espacios también, cerrando esa brecha para dar oportunidad, no solo para que los niños tengan esas oportunidades, sino también crear esas plazas de trabajo de estas personas profesionales que estarían trabajando en estos centros alternativos, en estos espacios alternativos, y no sería directamente con Meduca. La idea es ampliar más el abanico, abrir más el abanico. Sí, perdón, permiso, profesora Sidney y demás compañeros.
Por un compromiso que he adquirido previamente, voy a tener que ausentarme de la reunión, así que les pido mil disculpas por tener que abandonar la reunión tan interesante que está en la tarde de hoy. Gracias, licenciado Carlos. Sí, con lo que dice el compañero, yo comparto porque se necesitan los instructores, ¿verdad? Y está el Ministerio de Cultura también, ¿no? Pero sin perder de vista la participación del maestro, ¿verdad? Y de los padres de familia. Bueno, no sé si tiene que agregar algo. Ustedes nos dicen. Pero en ese caso, ¿cómo pensaría el profesor Ariel que se puede incluir? Sí, en cuanto, yo pienso que no. Adelante. No diga, profesor, hable usted. No, es que yo estaba pensando no solamente la dependencia de Meduca, sino tal vez, claro, al final hay un solo regente, o en este caso, vamos a decir, allá un ministerio de folclore, ¿cómo se llama? Bueno, la institución que regenta esto, pero la intención es fomentar o crear esos espacios alternativos, pero que no sean tan dependientes de Meduca, en el sentido, vamos a decir, los profesores van a tener que dar clase ahí, los maestros son los que van a tener que dar clase ahí, los padres de familia de los colegios son los que... No, dar un espacio tal vez a otras instituciones que vengan bajo esos paraguas, Meduca, llámese Meduca, etcétera, ¿verdad? Pero que dé otras opciones. Y ahí hace falta la palabra espacios alternativos. Ajá, correcto. Ahí hace falta eso. Porque eso significará que no estará bajo la dirección total de Meduca. Porque hay una gran verdad. No todos los docentes están preparados para dar determinadas cosas. No los están. Entonces, vamos a tener que buscar personas preparadas para que lo puedan hacer. Ok. Entonces, ¿les parece promover la creación de espacios artísticos que fomenten las bellas artes, el folclore? No, es alternativos, okay, que sean... Escuché mal. Sí, alternativos. Alternativos que fomenten las bellas artes, el folclore y la identidad cultural, tanto en los centros educativos oficiales y particulares del país, como en las comunidades. ¿Les parece así la redacción? Vamos a ver. Me parece que ese tanto, ¿no? Cultural en los centros educativos. Cultural en los centros educativos. Lo que pasa es que usted pone tanto en los centros como en las comunidades. En las comunidades. Entonces, por eso que la coma no va y no es necesario la coma. Coma en las comunidades. Porque es lo que se ha planteado, pues. Puede ser tanto en los centros como en las comunidades y se abre el espacio. Así como hay programas que se llevan a las escuelas y que nosotros tenemos que ver con ellos, pero no somos nosotros los que realmente llevamos a cabo esos programas, sino que somos el apoyo para que los programas se puedan realizar en el colegio. Pero vienen otras instituciones que son los que llevan a cabo esos programas en las escuelas. Así mismo se va a plantear acá. Bien. Bien, entonces, ¿están ustedes de acuerdo de que lo tengamos así redactado? Si están de acuerdo, por favor, levantan la mano y haríamos entonces un preacuerdo. Ajá, profesora Adela. Ajá. Profesora Adela. Profesor. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Sí. Me falta el profesor Abdiel, perdón, el profesor Ariel. Ok. Bien, entonces tenemos el segundo preacuerdo, perdón. Listo. Voy a ponerlo en rojito. Y vamos al tercero del día de hoy. Que el profesor Orlando nos había sugerido, lo redactamos
de una forma para ver si les parece. Fortalecer la interacción. Voy a subir un poquito aquí. Ay, no sé por qué no quiere subir, déjeme ver. Deme un segundo, que vamos a bajarle la letra para ver si lo puedo hacer mejor. Fortalecer la interacción entre los ministerios de Educación de Panamá y Cultura para el desarrollo del contenido de las materias de folclore e identidad cultural, dando la oportunidad al que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura hagan un estudio previo para que quizás el desarrollo del contenido de las materias de folclore que hablábamos anteriormente, porque esta fue una propuesta que se dio cuando pensábamos todavía en la materia de cultura. Entonces no sé si es válido que la dejemos o lo cambiamos o lo eliminamos. Disculpe, profesora Sidney, es que me salí por un momento de la reunión, se me congeló acá. Ajá. Disculpe que no pude escuchar lo último que dijeron. Ok, está en verde porque esta fue una propuesta de el licenciado Orlando, debido a que una de las propuestas de los ciudadanos nos dice que debiese haber una interacción entre el Ministerio de Educación de Panamá y Cultura. Entonces, Ministerio de Cultura. Entonces, se formuló de esta forma esta propuesta, pero hago mención, que era cuando pensábamos que se podía crear una materia. Como ya no tenemos creado una materia y dejamos la propuesta en promover la creación de espacios alternativos, entonces no sé si esa que se sugirió podría entrar o la eliminamos. O da la validez, la interacción entre los dos ministerios. Sí, para promover actividades de bellas artes, folclore, identidad. Porque lo cierto es que sí se hace necesario, independientemente de que se creen los espacios, se hace necesario esa interacción entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Porque muchas veces no coordinan las acciones, no coordinan las actividades, y vemos como que hay una dualidad y nos perdemos en eso. Así que yo sí pienso que aún se debe mantener esa interacción entre ambos ministerios, pero para el desarrollo de actividades que promuevan las bellas artes, el folclore y la identidad cultural. Listo. Ok, entonces, quedaría esta redacción: fortalecer la interacción entre los ministerios, perdonen que me estoy comiendo la S, de Educación de Panamá y Ministerio de Cultura para el desarrollo del contenido de las materias de folclore e identidad cultural. ¿Les parece así? No quedaría bien así. Fortalecer la interacción entre los ministerios de cultura de educación y cultura. Hay que quitar de Panamá y Ministerio de Educación y Cultura. Tiene que quitar y de cultura, podría ser de educación y cultura, para el fomento de actividades, para el fomento de actividades relacionadas con las bellas artes, el folclore y la identidad cultural. Relacionadas con el arte. Con el arte. Ajá. El folclore y la identidad cultural, ¿no? Habría que quitar el contenido de las materias. Así. El folclore, folclore e identidad cultural. Con el arte, folclore e identidad cultural. Podría ser, los compañeros pueden dar mejores opiniones al respecto. Sí, es correcto, tiene que haber eso, pero sí también creo que la universidad también tiene bastante que aportar y bastante que decir en torno a estos temas. Una pregunta. He visto que
que la idea se ha mejorado cuando decimos fortalecer la interacción entre el Ministerio de Educación y Cultura para el fomento de actividades relacionadas con el arte. Y si establecemos, elevamos un poquito más esto, porque el sentir de la población es que hay una falta para que desarrolle esto, ¿verdad? Entonces, mi sentir es establecer la interacción entre los Ministerios de Educación y Cultura para el fomento de una política, porque cuando hablamos de establecer política de Estado es para un seguimiento y funcionamiento, ¿verdad? Una política en estos aspectos, cultura y ¿qué es lo otro? Folclore e identidad cultural. Exactamente. Una política. Sería establecer la interacción entre los Ministerios de Educación y de Cultura para el fomento de políticas. Para el incremento de una política, en vez de decir fomento, para el incremento de una política. Puedo aportarles, disculpen la interrupción. Se puede, porque me sacó las palabras de la... Esto es sugerencia, la mesa decide. Ajá. Sería entonces planificar políticas de Estado interinstitucionales. Exactamente, sí. Son políticas de Estado que fortalezcan la participación interinstitucional entre ministerios de cultura, educación y universidades, porque al final los que van a formar profesionalmente a los folcloristas y especialistas en cultura van a ser las universidades. Me parece planificar excelente. Sería planificar políticas de Estado políticas de Estado que fomenten la participación interinstitucional. Ajá. Planificar políticas de Estado que fomenten la participación interinstitucional. Ajá. Y entonces quitamos la palabra ministerios o lo dejamos así, entre los Ministerios de Educación y de Cultura para el incremento de política. No, ya quitaríamos y las universidades. No, pero están nada más encima de... No, creo que hay una propuesta que habla también de las universidades. Sí, cierto. Están en el nivel de... Entre los Ministerios de Educación, Cultura, Ministerios de Educación. Y otras instituciones para dejar abierta la posibilidad de participación no necesariamente de las universidades, sino de otras instituciones que puedan anexarse al instituciones, para el incremento de actividades relacionadas con el arte, folclore e identidad cultural. Vamos a volver otra vez entonces. Estado va mayúscula cuando nos referimos al Estado como conglomerado. Gracias, sí. ¿Dónde estoy? Aquí. Y ahí estaría. Planificar políticas de Estado que fomenten la participación interinstitucional entre los Ministerios de Educación, Cultura y otras instituciones para el incremento de actividades relacionadas con el arte, folclore e identidad cultural. ¿Ok? Sí, yo nada más quería aportar que efectivamente la universidad tiene la facultad, que se llama así, Facultad de Bellas Artes, ¿verdad? Está en la Universidad Nacional, en el campus, y efectivamente, y también sus extensiones en los centros, que está enfocada directamente en las bellas artes. Por eso es que creo que es bastante importante que sea tomado en cuenta esta primera institución que efectivamente tiene una facultad en este ramo. Entonces, sería planificar políticas de Estado que fomenten la participación interinstitucional sería la universidad o directamente con la facultad. El Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Universidad y otras instituciones. Ok. Correcto. Ministerio
de cultura, universidades. Bueno, porque no puedo decir nada más universidad, porque creo que son dos universidades las que se proyectan de esa forma, ¿verdad? Sí, porque UDELAS tiene la carrera de licenciatura en folclore. Entonces, planificar políticas de Estado que fomenten la participación interinstitucional entre los ministerios de Educación, Ministerio de Cultura, universidades y otras instituciones para el incremento de actividades relacionadas con el arte folclore. Y voy quitando esta palabra aquí. E identidad cultural. ¿Ok? ¿Les parece así? Si los demás están de acuerdo. Correcto. Bien. Bien. Entonces, si estamos de acuerdo, entonces ya tenemos 3 preacuerdos en el clúster que hablábamos sobre educación cultural. ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces un último, ya tenemos lo de los valores culturales y nos falta este que creo que podríamos trabajarlo, no sé si podemos terminarlo, porque en realidad ha sido una enriquecedora tarde trabajando. Este clúster parece sencillo, pero en realidad tiene muchos detalles que son necesarios que personas como ustedes pues realmente interaccionen y nos permitan de una manera u otra hacer bien el trabajo que los ciudadanos pues pusieron en nuestras manos. En el Excel que les enviamos también está un tercer clúster, en el nivel 3, que los ciudadanos enriquecieron hablando de lo que era la educación formal y la educación no formal y talleres. Si ustedes lo pueden apreciar, está en gris. Los ciudadanos nos hablaron mucho de la necesidad, escribieron mucho en el ágora de la necesidad de las capacitaciones. Entonces, de esa forma se hicieron unos pequeños, agrupamos este clúster en estos clústeres que están viendo aquí, creo que son como 7, que me gustaría que por lo menos lo pudiéramos observar en el día de hoy y dejarlos en la mesa como lo que son las propuestas. Posiblemente no terminemos en el día de hoy porque son las 5:13, así que sé que es un momento muy agotador, pero les voy a pedir unos minutos más para observar esto, si están pues de acuerdo con eso. Sé que ha sido bien agotadora, ha sido excelente tarde para nosotros y darles las gracias de verdad a ustedes que están en estos momentos. Vamos entonces, ¿les parece a hablar un poquito sobre ese clúster que nos habla de la necesidad que están pidiendo las personas de sus comunidades para que se abran ese espacio para talleres, para capacitaciones en muchas áreas? ¿Les parece?
Sí, yo estoy tratando de buscar en lo que nos enviaron para ustedes. La licenciada Catherine me envió 2 documentos, 2 archivos adjuntos. Uno es vinculación del problema y solución clúster. Así es. Allí en ese documento debe estar la propuesta, ¿no? Sí. Lo que usted me está planteando. Ajá, lo que pasa es que como nosotros fuimos trabajando de educación sobre los valores, después vimos la parte de educación cultural, que es la que acabamos de terminar, nos falta uno, ¿verdad? Uno de los problemas que en lo que englobamos el clúster era sobre la educación no formal. ¿Por qué? Porque las personas pedían mucho en todas las propuestas de que se abrieran capacitaciones, y por eso nosotros los reunimos en un clúster o temas de tercer nivel y los reunimos con el nombre de educación no formal y talleres. Por ejemplo, en el primer problema que la gente ve es que por medio de la cultura se den más oportunidades para niños, jóvenes y adultos, dando así talleres y clases, sean de música, de deporte y otros. Eso, por supuesto, sabemos que es educación no formal, porque ya no está entrando en la educación formal que estábamos hablando o conversando anteriormente, sino que ya están las personas pidiéndonos capacitaciones o cursos, no solo para los niños y los jóvenes, sino también para los adultos. Y vamos a ver cómo ellos van detallando cada propuesta que dice más talleres de arte, ya que no contamos con muchos y el arte se pierde entre muchos que son buenos. Otro problema que la gente ve es que tengamos más capacitación en cursos de arte, costura, folclor, pintura, arte plástica y más parques recreativos. Deberían de realizar cursos para adolescentes y niños en la cultura de nuestro país, como en el folclor, música, canto y vestimenta. Otro problema es, para los jóvenes pueden dar cursos de música, arte y otras actividades para el crecimiento. Otro problema, cursos de música y arte para todos los jóvenes y así sacarlos de la pereza, dicen ciudadanos. Y el siguiente dice, realizar programas culturales dirigidos a los menores y adolescentes de todo el país, hacer cursos de piano para jóvenes y niños que les guste la música y que puedan pasar tiempo aprendiendo. Y aquí estamos viendo entonces lo que hablaban ustedes anteriormente, específicamente el profe Abdiel, que decía en la necesidad de que en las comunidades se den este tipo de cursos que no sea, que sean de pintura, de música para aprender instrumentos, y por eso entonces nosotros agrupamos esto en una propuesta, en un planteamiento del problema que posiblemente es lo que las personas quieren, y ponemos así: falta de un plan estructurado de capacitación no formal a través de talleres, cursos y seminarios en donde se promueva el emprendimiento cultural en los diferentes sectores del país. Así se ha planteado este clúster con estos problemas que ustedes acaban de ver. ¿Qué les parece a ustedes este planteamiento? Bueno, definitivamente que son esas problemáticas que presenta el ciudadano, pues es realmente es una necesidad a gritos, ¿no? Es en medio de esta situación que estamos viviendo, donde la tecnología está absorbiendo el 100% o un porcentaje muy grande de nuestros jóvenes, de los niños, consumiendo tal vez pues situaciones allí que no son propias para ellos y perdiéndose el talento propiamente, porque de repente faltan esos espacios, faltan esos espacios que, aparte, los niños cuando vienen, los jóvenes cuando vienen de sus colegios, de sus escuelas, puedan entrar a estas escuelas, a estos colegios o a estos centros, donde ellos puedan pues estudiar música, piano, canto, donde puedan las bellas artes
el individuo debe estar, por lo menos desarrollar una de las 4 que existen. Entonces, que se le pueda brindar, repito, en todas las comunidades, las chiquitas, las grandes, que esos niños, para realmente cerrar esas brechas, requerimos que esto llegue a esos pueblos metidos, ¿verdad? Porque es muy fácil, aquí estamos cerca estoy a media hora de la ciudad y bueno, tengo acceso y mis hijos tienen acceso, pero ¿qué hay de aquellos que están metidos allá adentro? Y eso es lo que queremos, cerrar esas brechas, dándoles esas oportunidades a esos niños, a esos jóvenes, a esos adultos. Así es, profesor. ¿Estaría usted de acuerdo con que se planteara ese problema con esa palabra falta de un plan estructurado, o lo cambiaría por otra palabra? Profesor Adela, profesor Orlando, creo que está por allí. Bueno, a mí me parece que estas grandes necesidades y el sentir de la comunidad, es que en la misma urbe capital también existen pequeñas poblaciones o pequeños comunidades donde se adolece de, como decir, de una casa de la cultura, no tanto de una junta local o comunal, sino de pequeños espacios donde brinden a la comunidad este tipo de actividades. No solo deportivas, sino culturales, y como dice el profe, que se le presente un abanico de oportunidades a la misma comunidad, que vean que dentro del actuar cultural tenemos valores, tenemos potenciales donde los chicos puedan desarrollar estas cosas. Y aparte de ese plan estructurado de capacitación no formal a través de talleres, cursos, seminarios, a esto yo le incrementaría de lo que hablábamos anteriormente de la política de Estado en cuanto a funcionabilidad se refiere. Que tenga una sostenibilidad en el tiempo, que los programas no mueran, porque en realidad, como alguno bien lo dice, la alcaldía capitalina o la comuna capitalina presenta algunos proyectos en comunidades, mas sin embargo mueren en cuna. He conocido muchas actividades donde a lo mejor los chicos no van enfocados o no hay una suficiente divulgación. Este es un plan estratégico donde las instituciones, siempre recalco esto, las instituciones tienen un gran poder de ejecución, mas sin embargo en planificación y sostenibilidad para que se puedan mantener los proyectos y tengan una accesibilidad, y vuelvo y recalco, en valor tiempo con formación en cultura es muy diferente. En la sostenibilidad del tiempo se verán actuar el cimiento que vamos tratando de crear, las pequeñas semillas de la nueva cultura o del nuevo reordenamiento estructural social se refiere. Y creando estos pequeños centros o pequeñas, por decir, casa de cultura o centro de cultura, como se les quiera llamar, es lo que va a rendir fruto de acuerdo a la necesidad, porque ahí están hablando también de capacitación. Es lo que los ciudadanos perciben, que no hay como un plan estructurado para hacer esos talleres, y me imagino que por esa línea va eso que usted está hablando de la infraestructura también. Sí, es claro. Entonces si de repente podemos ir como maquillando mejor ese planteamiento del problema, ustedes agregarían que falta no solamente un plan estructurado, sino también espacios. ¿Podríamos colocarlos aquí? A mí me parece que así leyendo rapidito,
vi que una de las propuestas en Ágora, me parece que en unas comunidades, no me parece si es en Ñobuco, de algo de acá de las comarcas, no me recuerdo bien el nombre. Ellos estaban solicitando una construcción de la Casa de la Cultura. Ajá, cierto, sí. Ellos estaban solicitando eso, que para ellos, construyendo ese espacio cultural para ellos a congregarse, llegar, porque hay que ver que cada comunidad tiene una necesidad propia, particular. Entonces, para ellos se les solucionarían muchos problemas construyéndole esa casa de cultural, casa de la cultura, algo así ellos estaban estableciendo. O sea, podría hacerse crear. Ajá, dígame. Lo que pasa es que ahora se confundió, porque recuerde que estamos en el planteamiento del problema. Ajá, exactamente. En el planteamiento del problema hace falta un plan estructurado. La creación de esa estructura pasa a ser propuesta de solución. ¿Me explico? Eso se va a poner después en la propuesta de solución, pero no ahora aquí en el planteamiento del problema. En todo caso, podría ser falta de políticas públicas que permitan la creación de un plan estructurado porque no hay esas políticas públicas realmente al respecto. Y si las hay, no las conocemos porque no llegan a los lugares donde deben llegar. Entonces, falta de políticas públicas que fomenten o no. O que permitan un plan estructurado de capacitación no formal a través de talleres, cursos y seminarios. Ok, pero es válido lo que dijo el licenciado, porque me parece que por allí había algo del espacio también que ellos veían. No recuerdo, pero creo que sí. Pero falta de políticas públicas que permitan un plan estructurado de capacitación no formal. ¿Dejamos capacitación no formal o solamente o quitamos todo, talleres, cursos y seminarios, y solamente colocamos capacitación no formal? Alguien decía por ahí que generen un plan estructurado. Falta de políticas públicas que generen un plan estructurado de capacitación no formal a través de talleres, cursos, seminarios, y que contemplen infraestructura, pudiera ser para aportar lo que alguien mencionó hace un rato. No sé si la infraestructura pudiera meterse allí dentro de ese paquete, no sé. Falta de políticas públicas que generen un plan estructurado de infraestructura, capacitación no formal a través de talleres. Pero, ok, cuando hablamos de capacitación no formal, pueden incluirse talleres, cursos y seminarios. ¿Los dejamos allí, los ponemos entre paréntesis, o solamente dejamos capacitación no formal como para cuestión de la lógica de la redacción? Sí, y podría ponerse ahí arriba. Falta de infraestructuras y políticas públicas que generen un plan estructurado arriba. Falta de infraestructuras y políticas públicas. Creo que muchas veces falta, no hay infraestructuras. Ok. Falta de infraestructuras y políticas públicas que generen un plan estructurado de capacitación no formal. Ya lo demás no es necesario, porque es verdad, la capacitación no formal se puede hacer a través y se pueden utilizar otros medios también, así es que, en donde se promueva el emprendimiento cultural en los diferentes sectores del país. Ajá. ¿Bien? ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Yo le voy a agradecer algo, licenciada, porque estaba buscando y no encuentro ese documento. No formal, va separado. Es en el mismo documento que estamos trabajando anteriormente, los valores y la educación. Ahí. No, lo que pasa es que recuerden que yo me sumé la semana pasada. Ajá, pero el mismo documento que estamos trabajando anteriormente, para el planteamiento anterior. Sugerencia, ¿no serían en las diferentes regiones del país? ¿O están hablando de sectores como el sector económico, sector educativo, sector?
Queremos que eso llegue a las comunidades, queremos que eso llegue hasta las comunidades. Entonces, sería regiones. Bueno, pienso, es cuestión del cómo está estructurada la ¿cómo se llama? La redacción. Podríamos poner sectores o ponemos regiones. ¿Qué dicen ustedes? Es cosa de redacción. Región. Mejor que la región. Vamos a poner región. Y si ponemos comunidades. Comunidades, diferentes comunidades también. Sí, yo creo que deberíamos poner comunidades. Bueno. Comunidades del país. Yo me pregunto si en verdad nos van a hacer caso y todo lo que estamos trabajando, todo este tiempo. Por supuesto que tienen que hacernos caso. No, recuerden que este es un trabajo serio, que los ciudadanos, fueron los ciudadanos quienes hicieron toda esta propuesta y nosotros solo estamos acá agrupándolas, pero en realidad... Pero lo que pasa es que si se ve como una cuestión gubernamental, cambia el gobierno y se cambió todo. Se tiene que hacer como una cuestión de Estado para que aunque cambie el gobierno se continúe con este trabajo y se cumplan las cosas, ¿no? Porque honestamente es un esfuerzo titánico. La verdad es que a mí me parece una gran oportunidad, hágase o no se haga, pero le voy a decir algo sí bien cierto. Albert Einstein dice que si seguimos haciendo la cosa de la misma forma, del mismo modo, no vamos a obtener resultados diferentes. Más sin embargo, el pequeño o mucho aporte que uno pueda realizar en estos aspectos es sumamente importante. A lo mejor no se haga el 100%, pero por lo menos hay un plan, hay una estructura, hay un seguimiento y hay que pensar siempre, yo siempre pienso en positivo porque el ser humano tiene muchas capacidades y no hay que dejarnos sentar a ver pasar las cosas sin aportar. Muy bien. Bien, entonces, ¿les parece entonces que ese planteamiento del problema está bien o hay que agregarle algo? Hasta este momento. Me parece bien. ¿Les parece bien? Bueno, entonces vamos a hacer un preacuerdo sobre esto. Sí, nada más ahí donde dice cultural en las diferentes comunidades del país. Ok, voy. Dime, aquí en las diferentes comunidades del país. Bien. Ok, bueno, entonces tenemos todavía unos minutos para terminar, 30 minutos para terminar, no sé, vamos a ver esas propuestas y ver si podemos plantear o estructurar por lo menos un esquema de ese planteamiento de propuesta para este problema, ¿les parece? Voy a ir entonces a ver qué dijo la gente. ¿Qué dijo la gente de esto? Bueno, ellos dicen que hay que capacitar a las personas en buenas costumbres, valores éticos, ya que en nuestro país le falta muchísimo conocimiento y práctica de los mismos. Nosotros los panameños no respetamos ni hacemos respetar las opiniones ni buenas costumbres, ya que todo se lleva de lo que los demás hagan y no de sus conocimientos y educación. Llevar a cabo talleres de dibujo y pintura a los corregimientos a nivel nacional para niños de 2 a 12 años, ya que los mismos estimulan el desarrollo de la motricidad y pueden expresar sus habilidades, cosa que el profesor Abdiel estuvo hablando varias veces. No existen en los barrios cursos para el teatro, que hayan escuelas, cursos para que los niños y jóvenes puedan aprender clases de algún instrumento, ballet, actuación. Crear talleres comunitarios donde los jóvenes asistan a talleres que cuenten con clases folclóricas, como también instrumentos típicos, actividades que incentiven el conocimiento de nuestra cultura. Luego, brindar talleres prácticos tales como danzas, manualidades, enseñar a cómo tocar instrumentos,
con el propósito de mantener las tradiciones y desarrollar las habilidades en los jóvenes, niños y adultos. El problema es que la niñez y juventud no cuenta con recursos para tomar cursos privados, miren esto, de guitarra, violín, tambores, entre otros, canto. Solución, un profesor que edite estos cursos para que estos niños y jóvenes puedan crear habilidades en canto y en diferentes instrumentos típicos. Resultados, que los niños y jóvenes adquieran habilidades con instrumentos y canto para que puedan tener posibilidades de participar en diferentes concursos de folclore que se dan a nivel de la provincia y nacional. Realizar talleres de confección para niños jóvenes sobre nuestra identidad folclórica en bailes, confección de máscaras de diablico. De este modo se puede realizar en cualquier comunidad. Vamos a ver aquí. Oh, ¿dónde quedé? Ok, aquí. No existe un sistema cultural que llegue a todos los corregimientos del país donde cada niño joven pueda ya sea aprender a tocar un instrumento musical o aprender de arte de dibujo o pintura para hacer en su tiempo de ocio. Especialmente se implementa en corregimientos de difícil acceso y de riesgo social, que se plantee un proyecto de vida distinto al que se le vende una pandilla u optar por lo negativo. Se espera que con estos programas culturales que los jóvenes y niños sustituyan el ocio por una actividad productiva en lugares con riesgo de delito y que las instituciones se comprometan con estas actividades. Impulsar los talleres culturales en todos los corregimientos, además de realizar convenios con las universidades que apoyen a los jóvenes dedicados a la cultura. Otra propuesta es crear talleres de capacitaciones de manera integral dentro de la comunidad para niños. La niñez es la mejor plataforma para los cambios y proyectos futuros. En la actualidad, nuestra opción, las vivencias narran a generaciones lo vivido. Por tal razón, los niños son un semillero para la creación de estos talleres y capacitaciones. Crear talleres desde el nivel primario hasta el nivel secundario para enseñar las diferentes manualidades y artesanías de nuestro país, despertando la creatividad y el amor a lo nuestro, que tristemente se está perdiendo. Crear ferias artesanales a nivel comunitario a bajos costos, donde se promuevan y vendan las artesanías de los miembros de la comunidad. Y vemos aquí cuál es el problema. En los tiempos de antes, los veranos eran una fecha esperada para los cursos de escuelas de deporte y demás en la comunidad. Ya no hay jóvenes, se pierden en la era digital, no hacen deporte, no se nutren de cultura. Solución, retomar los veranos felices, crear más cursos de verano para los jóvenes. Resultado, niños alejados de la delincuencia y nutridos de cultura. Siguiente, crear talleres culturales para niños, jóvenes, adultos para poder fomentar la cultura en nuestro país y así ocupar momentos de ocio y a la vez contrarrestar la delincuencia en nuestro país de la mano del liderazgo, valores, costumbres y tradiciones e historia. Siguiente propuesta, se deben crear talleres de cultura en las diferentes comunidades gratuitos para que todos tengan acceso a desarrollar las habilidades artísticas. El objetivo es que toda la población, niños, jóvenes y adultos, tengan acceso a las diferentes expresiones culturales. Las mismas se pueden gestionar a través de casas comunales, escuelas, parques, apoyándolos. Y el último, hace falta más cursos y seminarios en las vacaciones para estudiantes y maestros, y se necesita reforzar todo lo autónomo, en especial el folclore en las distintas provincias. Como ven, hay un sentir que creo que cuando estábamos planteando el problema, se dio. La misma comunidad, si ven, nos plantea el problema, pero también entonces nos da una solución. ¿Cómo redactaríamos entonces esas propuestas? Yo pienso que hay que sentarnos a verla. Ya yo por lo menos lo tengo y para trabajarla, porque en el corto tiempo que tenemos no vamos a poder hacerlo. Pero si lo vemos y lo trabajamos, ya para el lunes que regresemos podemos traer algunas propuestas, se va
para que sea más fácil hacerlo, pues. Ok. Y bueno, nosotros tenemos allí un formatito, lo voy a dejar nada más para que lo vean y ustedes lo ven nada más. Pensamos que hay que hacer un establecimiento de infraestructuras y una creación de posibles programas de capacitación en diferentes regiones del país. No sé si de repente, entonces, como usted dice, profesora, podríamos madurar la idea, solamente que la viéramos ahorita para ver si les gusta ese planteamiento de la propuesta basado en, por supuesto, ese problema que habíamos visto, que era la falta de infraestructuras. No sé, ¿qué les parece? Creación le falta la A y acá después en programas también le falta la A. Gracias, profesora, tan linda. Gracias a usted. Ahí está, profe. Establecimiento de infraestructuras y creación de programas de capacitación en diferentes regiones del país. En términos generales recoge el planteamiento del problema. Pero también como hay cosas bien concretas, entonces debiéramos verlos para salud. Así es. Para, entonces, para concretizar, ¿no? Pero en términos generales, el planteamiento de la propuesta es correcto porque recoge el planteamiento del problema. Pero habría que ver las especificidades que ellos presentan. Así es, profesora. Las particularidades que tienen allí, ¿no? Nosotros les vamos a enviar, como siempre, el Excel para que ustedes lo observen y ya tengan a bien, si pueden en sus casas o en ese tiempito libre que tienen, de observarlo, y cuando venimos acá lo pulimos, pero ¿les parece que está bien planteado? Hay un aspecto que quisiera que lo tomaran en cuenta, la sostenibilidad. O sea, no solamente crear algo y establecerlo, sino qué tanto tiempo me va a durar o qué tanto tiempo va a tomar, la sostenibilidad del mismo. Deberían de ponerlo ahí como algo que concretice lo anterior. Si yo pongo aquí, para no poner tanto viabilidad, así, establecimiento de infraestructuras y creación, sostenibilidad, no sé si así se puede. Para que lo trabajen más adelante. Ajá, para que siga, continúa. ¿Les parece así? ¿Cómo? No escuché. Para establecimiento de infraestructura y creación de programas de capacitación y sostenibilidad podría ser, o de sostenibilidad. Sostenibles. De capacitación y creo que lo decía ahí, capacitación sostenibles en diferentes regiones del país. De manera sostenible. De manera sostenible o a través de políticas que aseguren su sostenibilidad en el tiempo. Esa puede ser. Si es sostenibilidad ya, sí, pero simplemente sería como un reafirmar para que no se nos pierda por ahí. Ahí está. Lo cierto es que los organismos, tanto nacionales como internacionales, están planteando que todos los proyectos que se lleven a cabo sean sostenibles. Entonces, eso es una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo uno puede sostener ese proyecto en el tiempo? ¿Qué se puede hacer? Estamos hablando de eso, pues viendo cómo se hace. Bien, ¿les parece? Podemos dejarlo allí. Le enviaríamos entonces el Excel y cuando volvemos
ya podríamos quizás agregarle algunas otras cosas y para que fuera ya un preacuerdo y se convirtiera en un acuerdo. ¿Les parece? Muy bien. Muy bien. Correcto. Bueno. Ok. Entonces, siendo las 5:45, damos por terminada nuestra sesión, dándoles las gracias, muchas las gracias por todo ese esfuerzo que están haciendo por nuestro país, a mis compañeros también de equipo, les damos las gracias y entonces nos vemos Dios primero el lunes a la 1:30. Hasta Muchas entonces. gracias a Saludos. ustedes. Hasta luego. Que estén muy bien. Luego. Saludos y bendiciones. Gracias. A todos. Hasta Nos luego. vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Sí, gracias. Hasta luego y gracias. Gracias. Una consulta, nosotros nos quedamos hasta las 6 aquí, ¿verdad?